Bueno, vamos a comenzar entonces. Queda este tema y uno más para que conversando sobre lo que estábamos hablando de Jesucristo, del cristianismo, pero particularmente enfocándonos la última semana en lo que es Jesucristo. Entonces, hoy día la clase no es muy larga, ya, no es muy larga, pero sí vamos a conversar varias cositas. Entonces, lo que vamos a partir hablando hoy día, Isa, nosotros conversamos aquí, si tú quieres tomar apuntes, excelente, tú puedes tomar apuntes, nosotros, si tienes alguna pregunta también, haz la pregunta, no importa que sea difícil, si no la sabemos, la podemos buscar, investigamos, preguntamos y para darte una respuesta. Así que no tengas temor de hacer alguna pregunta, aunque tú creas que puede ser una pregunta muy básica, no te preocupes por eso, porque para eso estamos, ¿ya? Para compartir la palabra del Señor, y si no la sabemos, pucha, lo vamos a buscar hasta que lleguemos a una respuesta, ¿ya? Excelente. Así que hoy día vamos a conversar específicamente sobre el cristianismo, pero ¿por qué el cristianismo es único? Esta particularidad que tiene el cristianismo se da porque Jesucristo entregó un mensaje único que no se entrega y que no se ve tampoco ni se explica en otras religiones que podemos ver a nuestro alrededor, ¿ya? Entonces, quiero plantearles una pregunta que en realidad es controversial y quizás nos va a dejar un poco en jaque de entrada, porque si Jesús no es lo que dijo ser, ¿ya? Entonces, ¿sería el más grande farsante que ha pisado toda la tierra? Porque si recordamos el ministerio de Jesús, que duró 3 años, desde que comenzó su ministerio, eh, estuvo lleno de milagros, estuvo lleno de declaraciones, estuvo lleno de cosas que Jesús decía, que los demás afirmaban, estuvo respaldado incluso por profecías desde el Antiguo Testamento, pero en el fondo si llegamos al consenso al final de todo esto y vemos de que todo lo que habló Jesús de él mismo y de lo que otros hablaban de él y no es verdad, entonces probablemente estaríamos en presencia de la persona más falsa de toda la tierra, o sea, sería un farsante, un charlatán. El punto es, lo mejor de todo esto es que no fue así. Y lo vamos a responder de buena a primera. No fue así, porque Jesucristo mismo dio muchas declaraciones de sí mismo, y como ya un poco le adelantaba, la Biblia respalda todas las acciones que Jesucristo tomó. Hacia atrás hemos visto muchas cosas, por ejemplo, veíamos, por ejemplo, con respecto al sacrificio de Jesús, Isaías 53 lo relata así, pero al pie de la letra, todo lo que iba a pasar con el sacrificio de Jesucristo, de cómo iba a ser llevado él en el fondo a la cruz. Entonces relata ahí con un poco quizás de metáfora todo lo que iba a pasar, pero sí pasó literalmente lo que decía que iba a pasar. Decía que, como por ejemplo en Isaías 53 menciona que como un cordero fue llevado al matadero, y haciendo alusión a lo que iba a pasar con Jesucristo, que de la misma forma Él fue llevado a la cruz y que de su boca no salió ninguna palabra que maldijera a los que lo estaban, por ejemplo, castigando, ¿ya? Y los corderos, para que hagamos un parecido, no reclaman en nada cuando los van a matar. O sea, ellos tienen un poco la conciencia dentro de lo que puede saber un animal de que va a morir, va a ser llevado al matadero, pero no hacen nada, no se rebelan, no van y amarran al que lo está llevando, no van y lo golpean, no lo hacen, simplemente se dejan llevar, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hablar de la primera cosa, son 3 puntos que vamos a tocar, 3 puntos, ya lo hemos conversado esto en varias ocasiones, pero vamos a afirmar esto. Lo primero que vamos a decir está basado en Juan 14:6, así que si pueden ir, chiquillos, y me acompañan al versículo, que es reconocido, muy, muy conocido, pero es necesario que lo leamos, así que vamos a Juan 14, lo tengo aquí anotado, pero quiero leerlo desde acá. Eh, Luchito, ¿tienes cómo hablar? Me parece que tienes el micrófono bloqueado. ¿Podrías activarlo? ¿Sí? ¿Podrías? ¿O solo tienes chat? Solo. Ok, ningún problema, Luchito. Dani, ¿lo puedes leer por FIS? Juan 14:6. Si puedes, si Ya, puedes, lo dice de memoria. bueno, lo tengo en otra versión, eso sí. Excelente, Lo dale tengo nomás. en MT. Dale. 14:6. Ujú. Ya, dice, Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Excelente, excelente. Y aquí,
em, cuando yo estaba estudiando esto, gracias Dani, cuando yo estaba estudiando esto, me daba cuenta que pueden haber cosas que sean un poco difíciles de entender, pero para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, entonces necesito que estén muy enfocados en lo que vamos a conversar, pero por sobre todo que el Espíritu Santo hable a sus corazones, porque em, así tiene que ser. Estas verdades que son totalmente espirituales las tenemos que entender en nuestro espíritu. Entonces, parte diciendo Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús le estaba respondiendo en el fondo a Tomás, que voy a leer el versículo 5 que dice, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? O sea, parafraseando un poco la situación, Jesús le estaba hablando de que se iba a ir al cielo y que iba a ir a preparar una morada, un lugar para nosotros, pero, y Jesús le dice, de hecho en el capítulo, en el versículo 3 le dice, eh, ustedes saben dónde me voy. O sea, el versículo 4 dice, ustedes saben dónde yo me voy a ir. Pero Tomás como que se asombra y dice, pero Jesús, en realidad ni siquiera sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber dónde está el camino para ir a donde tú vas? Porque en el fondo la meta de ellos era llegar a estar un día con él. Pero les dice, no tenemos idea dónde vas a irte tú, y si ni siquiera sabemos dónde te vas a ir, mucho menos vamos a saber cómo llegar hacia el Padre, cómo es el camino hacia el Padre. Y Jesucristo se planta y le dice, oye, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y agrega algo, y esto lo mata todo, dice, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. O sea, eso lo deja totalmente, yo creo que dio vuelta a la mente de Tomás y dijo, aquí hay algo sobrenatural totalmente. Entonces, esto es maravilloso porque Jesús asevera, él dice, él afirma que es el único camino, ¿ya? Y aquí hablamos de un absoluto ahí, solo un camino. Y esto, aunque podamos pensar que quizás es angosto, porque podemos, si nosotros pensamos el vivir en el cristianismo, podemos estar limitados de muchas cosas, donde, por ejemplo, tenemos un margen que nos regula, que es en la Biblia están los mandamientos, nosotros cumplimos la palabra, por lo tanto, todos podemos decir que el camino es angosto y que es muy difícil. Por lo tanto, aunque quizás el camino sea muy angosto o que puede costar mucho mantenernos en el camino, un principio que debe estar en nosotros y algo que debe estar de continuo en nuestra boca debe ser agradecimiento. Tenemos que estar agradecidos, chiquillas y Luis, de que existe un camino para llegar a Dios. O sea, de que existe una manera. Tenemos que estar pero totalmente agradecidos de que hay alguna forma de acercarnos a Dios, de llegar a Dios. Por mucho que cueste mantenernos firmes, porque eso es una realidad, eso es un hecho. Ya cuesta mantenerse firme, sobre todo en este tiempo y en realidad en todas las épocas, todas las generaciones tienen que lidiar con algún problema, con alguna tentación, con alguna cosa que les va a costar mantenerse en santidad, mantenerse firme en el camino. No podemos decir que nosotros ahora la tenemos mucho más difícil que nuestros papás hace 20 años atrás o hace 30 años atrás o que nuestros abuelos hace 50 años atrás en el cristianismo, porque siempre cada generación tiene su propia cosa de la cual le va a costar mantenerse firme, ¿ya? Por lo tanto, la palabra es contemporánea para cada uno de nosotros. Las tentaciones van a ser contemporáneas a cada uno de nosotros. Quizá ahora no existen las mismas, o no están, por así decirlo, de moda las mismas tentaciones que hace 50 años atrás, porque quizás los conceptos de moralidad han ido cambiando para mal, algunas cosas han ido cambiando, entonces no son las mismas cosas. Por lo tanto, el decir que antes quizá era más fácil ser cristiano, no debe estar en nuestra boca, porque para cada generación les cuesta de manera distinta. Ahora, nosotros en este tiempo tenemos que lidiar con una serie de cosas, porque, no sé, de partida esto mismo, la tecnología es algo que nos acelera mucho, que nos hace tener todo a la mano muy rápidamente, que somos muy impacientes, que de repente por ahí le fallamos al Señor porque no esperamos lo que Él nos pide que nosotros esperemos, porque tenemos que reconocerlo, ustedes y yo también me incluyo en eso, la generación de lo instantáneo, ¿ya? El café instantáneo, el té instantáneo, todo es instantáneo, todo es muy rápido, las conexiones a internet son instantáneas, todo es muy rápido. Por lo tanto, quizás podemos fallar en eso. Como les comentaba, hace 20, 50 años atrás sufrían de otras cosas, pero la palabra es contemporánea, entonces, aunque nos cueste mucho mantenernos en este camino, aunque sea difícil, aunque miremos para adelante y de verdad en algún punto digamos, ¿sabe qué? Esto es demasiado para mí, no me cuesta mucho,
Tenemos que llegar al punto de decir, ok, me cuesta demasiado, pero busco refugio, busco ayuda. Ayer en los jóvenes, por ejemplo, conversábamos de que está la parábola de las 99 ovejas y de esa una que se pierde, está el concepto de redil, el concepto de rebaño, ¿ya? Y somos todos parte de ese rebaño, y somos parte de ellos. No podemos sentirnos ajenos a pesar de que esa palabra habla específicamente de esa una que se perdió y del amor que tiene el buen pastor que va a buscar a esa única oveja que se perdió, eh, reforzamos el concepto de que somos un cuerpo. Entonces, si nos cuesta este camino que es demasiado angosto, que de repente decimos nos exigen demasiado para lo que nosotros podemos dar, aún así tenemos que estar agradecidos porque existe un camino, existe una solución, existe el camino, que es Jesucristo. Entonces, aunque nos cueste mucho, como les decía yo, mantenernos en esta posición, porque tenemos que reconocer que somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Esa es la diferencia con aquel que no tiene idea de que existe Dios o de que no reconoce a Dios. Esa es la diferencia. Ellos son pecadores, nosotros somos pecadores también. Merecíamos la misma sanción. De hecho, merecemos la muerte. El punto es que ellos, a diferencia de nosotros, no tienen el perdón de Dios porque nosotros somos pecadores arrepentidos, ¿ya? Esa es la única diferencia entre los que no conocen a Cristo y los que sí conocemos a Cristo. Por lo tanto, aunque seamos pecadores, no tendríamos acceso, ¿ya? El punto es que la misericordia de Dios, y como yo se los comentaba hace quizás 3 semanas atrás, eh, el plan de Dios, este protoevangelio que veíamos ahí en Génesis 3:15, que estaba la caída del hombre, el problema del pecado con el hombre, surgió de inmediato la salvación, ¿ya? Y surgió el plan de Dios para la redención de toda la humanidad. Estaba el problema, pero Dios dijo, ok, aquí va la solución de inmediato. Por lo tanto, tenemos en nuestra vida diariamente la misericordia de Dios. ¿Y por qué? Porque como Jesús afirmó ser el camino, como él dijo, yo soy el camino, estamos viendo Jesús como camino, eh, él nos mostró que nos dio la entrada libre a la presencia de Dios a través de él. Es como que tengo que pasar de aquí para acá y aquí está Jesucristo. ¡Tarán! Y él sostiene y él es el camino, es la única forma de llegar al otro lado. Ya, ese en el fondo podría haber hecho algo mucho más elaborado, pero se me ocurre. Entonces, esa es la diferencia. O sea, Jesucristo se ofrece como el único camino, la única manera de llegar a Dios. Por lo tanto, y aquí tengo que destacar que Jesús no menciona que Él es un camino, hablando de uno entre muchos, sino que dice que Él es el camino. Y cuando habla de el camino, cuando vamos a algún lugar, no sé, a algún retiro, y no sabemos cómo llegar, le preguntamos a alguien quizá o buscamos el mapa. Por ejemplo, para llegar a, bueno, no sé si aquí está, pero bueno, para llegar a un lugar, hace muchos años que íbamos a la Quebrada del Ají, literalmente existe la Quebrada del Ají allá en el fondo, en Quillota, había una sola forma de llegar directamente al lugar, ¿ya? Y esta única forma era por un camino súper angosto, y entonces no había cómo perderse. Tú seguías el camino y llegabas. Había muchas partes, pero llegaba una parte que tenías que seguir solo un camino porque era un camino. El mismo se ocupaba para ir y para volver. Por lo tanto, es como lo mismo. Jesús no dice yo soy un camino entre muchos. Jesús dice yo soy el camino. O sea, quiere decir que no hay otra forma de llegar al Padre. Por lo tanto, Jesús mismo rechazó al tiro la idea de que todos los caminos conducen a Dios, porque probablemente lo han escuchado, y quizá alguno lo haya dicho alguna vez o lo haya pensado, que el dicho que dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿ya? Y es cierto, la gente dice que todos los caminos llevan a Roma y lo trata de relacionar con el Evangelio. Todos los caminos llevan a Roma, así como todos los caminos llevan a Roma, en realidad yo me puedo acercar a Dios de cualquier forma que yo lo estime conveniente. Me acerco a los budistas, me acerco a los hinduistas, me acerco al Islam y voy a encontrar a Dios de cualquier forma. Salgo a la calle, me uno a un grupo pachamámico y voy a encontrar a Dios igual. Entonces, el punto es que no es así, ¿ya? Porque Jesucristo lo dijo. Yo soy el camino. No dijo yo soy un camino. Ojo con esa diferencia. Entonces, hay muchas maneras falsas, ¿ya? Pero solo un camino verdadero. Y donde quiera que los lleven los otros caminos, no conducen en ninguna manera a Dios, ¿ya?
Y aquí les dejo una diferencia. Buda dijo, encuentra el camino y síguelo. Jesús dijo, yo soy el camino. Una gran diferencia en dos grandes religiones, ¿ya? El budismo, que tiene a mucha gente de Asia, por ejemplo, y en realidad de todo el mundo, eh, pero Buda no dijo yo soy el camino. Buda dijo encuentra el camino y síguelo. Gran diferencia. Uno dice búscalo si es que lo hay, y Jesucristo dice, oye, vengan, yo soy el camino. La primera cosa, Jesús afirmó que Él es el camino. Vamos con la segunda cosa. Jesús afirmó que Él es la verdad, ¿ya? Entonces, Jesús dijo que Él es la verdad, y al igual que como Él dijo que era el camino, Jesús dijo que no, Jesús no dijo que era una verdad entre muchas verdades, o una verdad a medias. Cuando ustedes tienen que decirle algo a alguien y está la opción de ocultar información, quizá usted no está mintiendo, pero está omitiendo información y eso se transforma de inmediato en una verdad a medias. Por lo tanto, si nos vamos al terreno de lo legal, una verdad a medias no vendría siendo una verdad, vendría siendo una mentira. Por lo tanto, Jesucristo no es una verdad a medias, es una verdad completa, es una verdad incuestionable, ¿ya? Entonces, Jesucristo viene a ser la única verdad para toda la humanidad, ¿ya? Entonces, tenemos que entender esta cosa. Jesucristo dice que también es una verdad personal, no es una verdad abstracta. Si nos vamos, por ejemplo, me estaba recordando la semana pasada la prédica del pastor, en una parte él mencionó, por ejemplo, de cuando Jesucristo llamaba a Zaqueo y lo llamaba por su nombre, porque estaba entre muchas personas Jesucristo, y ve allá en la esquina, muy lejos, que alguien estaba asomado en un árbol, que era chiquitito, y le dice, oye Zaqueo, ven para acá, que voy a ir a tu casa a cenar contigo. Por lo tanto, aquí nos muestra, primero, que Jesucristo sabía quién era Zaqueo, eh, lo conocía perfecto y quería tener una relación con él, por lo tanto eso nos muestra el carácter de Jesucristo, en que Él es una verdad personal, es una verdad para ti y es una verdad para mí. Y esto ustedes tienen que entenderlo en el espíritu, ¿ya? Porque yo no sé cuáles sean las interrogantes que tengan ustedes. Yo a lo largo de mi vida he tenido muchas interrogantes en el Evangelio, he tenido muchas preguntas, ya muchas de esas no fueron respondidas en su tiempo, he tenido que irlas respondiendo a lo largo de mi camino en el Evangelio, pero sí fueron respondidas. Por lo tanto, Jesucristo se ha transformado en esa verdad súper tangible para mí, porque a pesar de que yo no lo vea, lo he comprobado, ¿ya? Por lo tanto, Jesús es una verdad personal y no es abstracta, no es algo que yo diga, oh, Jesucristo, de más que sí. No, Jesucristo es la verdad. Yo en Él encuentro todas las respuestas. Entonces, vamos ahí mismo a Juan, devolvámonos un poquito en el capítulo 8, en un versículo súper conocido, sobre todo los que van en el Colegio Nueva Esperanza y que algún momento estuvieron en el GDE. Dice así, Juan 8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Si vamos al versículo 36, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En la NTV dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Más adelante, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Y aquí tenemos que hacer un stop, porque ya, primero dice, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si estamos afirmando que Jesucristo es la verdad, entonces, por defecto, si conocen a Jesucristo, realmente van a ser libres, ¿ya? Más adelante dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. El punto es que, por qué dice esto Jesucristo? Porque puede ser que alguien intente hacerte libre, que algo intente hacerte libre, que tú intentes buscar la libertad en otras cosas. Por ejemplo, el carrete, ahora no pueden carretear, ya, ustedes no pueden hacerlo, están en sus casas, están encerrados, no pueden hacerlo, no los dejan salir, está bien, pero si tuviera la oportunidad,
si tuvieras la oportunidad de salir y de repente ni siquiera arrancarse ni quedar botado, pero si tuvieras la oportunidad de salir, de probar algo que le estén ofreciendo todo el tiempo, porque créanme, chiquillos, en todos los ambientes, sobre todo universitarios, todas las cosas se dan muy fácilmente, todo te ofrecen muy rápido. Isabela, yo estudio en la universidad, estoy en cuarto año de enfermería y nunca me he visto envuelto en ninguno de esos ambientes porque siempre le digo que no y siempre veo lo que se ofrece en esos ambientes y no son para nada buenos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos estar sujetos a ese tipo de presiones, a que te digan, oye, pero pues vamos a relajarnos después de la prueba. Me lo han dicho un montón de veces, vamos a relajarnos después de las pruebas, y en realidad, vamos, fúmate esto, porque está repeluda la prueba de relájate un rato, no. El punto es que pueden haber muchas cosas que te quieran hacer libres, entre comillas, que te quieran hacer olvidar los problemas, entre comillas, cosas que te quieran salir, te quieran hacer salir de tu tiempo no sé, de oscuridad, no sé cómo llamarlo, pero hay momentos oscuros en la vida de un universitario, hay momentos oscuros en cualquier vida, hay momentos de desierto, de soledad en cualquier vida, entonces pueden haber falsas expectativas de libertad. ¿Me explico? Puede que te ofrezcan cualquier cosa. Puede que te digan, oye, con esto se te va a pasar todos los problemas, incluso, no sé, los dolores por ahí, los dolores, las penas, la angustia, porque existe esa falsa libertad. El punto es que tú te liberas del problema momentáneamente, pero te haces esclavo de una sustancia, te haces esclavo de una persona, te haces esclavo de una situación. Entonces, Jesucristo viene y dice, oye, ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Y después más adelante dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Quiere decir que puede haber una falsa libertad. Y esa falsa libertad lo ofrece Satanás. Porque más adelante vamos a ver, me estoy adelantando, pero más adelante vamos a ver en Juan 10, qué es lo que dice Jesucristo. Dice, por ejemplo, el ladrón no vino a robar, a matar y a destruir, o sea, vino a robar, a matar y a destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, están los dos lados. Está la falsa libertad, por un lado, que este mundo te ofrece, tomando caminos cortos, tomando atajos para cosas que no deberías tomarte atajos, pero también está el lado que Jesucristo te ofrece, dice, la verdadera libertad, ¿ya? Entonces, con esto tenemos que entender que Jesucristo es la fuente de la verdad, porque Él es la verdad. De Él emana toda la verdad, porque Él es la única fuente de la verdad. Entonces, eh, Él es la medida de la perfección. Jesús nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de la esclavitud del autoengaño, de decir, no, si yo estoy bien, no, si yo tengo todo esto bajo control, no, si yo no tengo problemas con eso. Jesucristo nos libera de eso, ¿ya? Él nos libera de todas estas cosas que nos atan en este mundo, ofreciéndonos falsa libertad, ¿ya? Nos muestra claramente cuál es el camino a la vida eterna y ese es el camino con Dios. Jesucristo es el camino. Y con todo esto tenemos que aclarar algo, porque dice que somos verdaderamente libres. Ahora, si pensamos en la libertad, en este tiempo hablar de libertad, sobre todo con la pandemia, es bien raro, porque nadie está totalmente libre, por así decirlo. Yo no puedo salir sin mascarilla a la calle, irme a pasear al centro o a la playa, a cualquier lugar, porque sé que me puedo contagiar, por lo tanto, estoy en Quilpué no está en cuarentena, pero es una, entre comillas, falsa libertad, porque yo no puedo salir y hacer lo que se me dé la gana afuera, porque me puedo contagiar. Ninguna persona está libre de hacerlo. Por lo tanto, dentro de esta misma facultad, somos libres en Jesucristo, estamos completamente de acuerdo. El punto es que mmm, es como que eres libre, pero tienes restricciones. Entonces, es raro pensarlo. Por eso necesito que el Espíritu Santo les revele a ustedes en realidad cómo es esto, ¿ya? Porque Jesús no nos da la libertad para que hagamos lo que queramos. Hoy delante en la noticia escuchaba que hay comunas que van a pasar a la fase 3 de la cuarentena y tienen un poco más de libertad, pero eso, insisto, no quiere decir que voy a traer a alguien, no sé, voy a traer a Chayanne que haga un concierto en la comuna y que se llenen 5.000 personas, porque no puede ser, tiene restricciones, ¿ya? Por lo tanto, no va eso. A medida que
a medida que vamos teniendo la libertad, es que tenemos libertad para servir a Dios con total plenitud. Esa es la libertad que en realidad habla Jesucristo, ¿ya? No es libertinaje, porque el libertinaje quiere decir que en realidad a mí me da lo mismo todo lo que haga, tengo las facultades que yo quiera y hago lo que yo quiera. Entonces, a medida que vamos sirviendo a Dios, la verdad perfecta de Jesús nos va libertando para que lleguemos a ser quienes Dios desea que seamos para gloria suya. Entonces, nuestra libertad en Cristo se transforma en esa libertad para que Dios nos vaya moldeando y para que nos vaya moldeando conforme a lo que Él espera que nosotros hagamos para su obra, ¿ya? Porque finalmente el propósito de Dios, como ya lo hemos conversado en muchas veces, es la evangelización de todo el mundo. Y nosotros somos parte de ese plan perfecto que nos considera, ojo, nos considera, aunque seamos totalmente pecadores, aunque aún estando en el Evangelio seamos personas que fallan todos los días, aún siendo personas que quizás se pueden apoyar en otras cosas porque somos totalmente humanos. Llega un punto en nuestra vida que quizás no encontramos salida, no encontramos solución, y es ahí donde de verdad tenemos que poner en práctica todo lo que hemos aprendido por años, todo lo que hemos predicado por años, todo lo que le hemos mostrado a la gente que somos por años. Entonces, puede llegar un punto en el que nuestra fe esté débil, puede llegar a ese punto. Puede ser que en este tiempo de cuarentena, perdón, estemos encerrados, así ha sido, que echemos de menos a nuestras amistades en la iglesia, que echemos de menos el abrazo fraterno de la hermana viejita que estaba en la iglesia, que al final te decía, estoy orando por ti. Puede ser que echemos de menos el abrazo del pastor al despedirse, que te diga, estoy orando por ti. Puede ser que echemos de menos las canciones del tiempo de administración en la iglesia, donde el Señor hablaba, donde nos derramábamos en su presencia, donde llorábamos una hora entera, donde después se nos acababa todo el confort. Puede ser que echemos de menos todas esas cosas, pero es en este momento donde Dios nos tiene. Y es en esta libertad a la que nos tenemos que mover. El otra vez, hace mucho tiempo, yo les comentaba que, hablando de los dones, por ejemplo, los dones no son exclusivos de un edificio. O sea, no porque los dones, no porque la iglesia esté cerrada, los dones no pueden estar activados, porque lo sabemos. Por ejemplo, el don de animar. El Señor da la capacidad, el Señor da las herramientas para que otros nos puedan animar, para que nosotros podamos animar a otros también, para que la iglesia pueda seguir funcionando, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, la iglesia no se detiene a causa de una pandemia. Y es más, analícenlo, chiquillos, analícenlo. Estamos haciendo la obra del Señor, no se ha detenido, imagínense, ningún martes, ningún jueves, ningún miércoles los live, ningún sábado, ningún domingo, no se ha detenido el avance del Evangelio. Hemos hecho quizás muchas más cosas que antes. Y el punto es que miren solamente, miren solamente y dense cuenta que en realidad, como la iglesia está avanzando, como estamos siendo efectivos en el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer, eh, han surgido diversas cosas. Solo esta semana, nos enteramos del accidente que tuvo nuestra hermana María Elena, ¿sí? Con la mamá del Jere, María no, Lidia. María Lidia, la hermana María Lidia con el hermano Alejandro. Eh, no sabemos mayores detalles. Ayer nos enteramos del fallecimiento del papá de la pastora. Hace un par de semanas atrás nos robaron en la iglesia, 2 veces más encima. Pero dense cuenta, chiquillos, somos una iglesia que está avanzando, que no se ha detenido a causa de nada. Y por lo tanto, ¿por qué? Porque afirmamos, publicamos en todos lados que Jesucristo es la verdad y publicamos las buenas nuevas. Entonces el otro día también me acuerdo que escuchaba en la confra y decía, y aprendía también una vez más, de que en realidad las buenas noticias solamente son noticias cuando tú las dices, ¿ya? Y nosotros tenemos las buenas noticias. Nosotros, y eso quiero destacar del pastor, por ejemplo, todos los domingos él siempre hace referencia a que si alguien no conoce a Cristo, que se acerque, por favor que se acerque, porque es la única forma de salvar su vida, de salvar su alma de la muerte eterna. Por lo tanto, estamos siendo efectivos. Hay un trabajo en oración. Yo sé que ustedes también oran por eso. Hay un trabajo de oración, hay un respaldo. Cuando se cae la conexión los domingos, sé que estamos todos orando, estamos deseando ahí que todo se arregle para que el mensaje siga fluyendo a través de las redes. Imagínense, tenemos la bendición de tener internet, y internet uno puede poner algo y no sabe si lo van a ver en la China, incluso en otro idioma que no tiene ni idea, pero es así. Es así. Oye, Cuéntame.
quería interrumpirte un poquito Sí, sí. recién cuando estabas hablando de lo que es la libertad. Ujú. Y en realidad, claro, hay miles de conceptos, de definiciones que ha escrito la gente a través de teorías y cosas, ¿cierto? Pero ahí es importante que nosotros como cristianos tengamos en el fondo la respuesta a qué es libertad para nosotros, como tú decías, pues, y ahí la encontramos en Cristo, y justamente la libertad que tiene que ver con que Él rompe las cadenas del pecado y de la muerte, que eso es lo más terrible para nuestras almas. O sea, nosotros sin Cristo, como bien dice ahí, el camino y la verdad y la vida también, no hubiéramos podido alcanzar nada, y todos estos distintos conceptos de lo que es libertad o lo que se puede entender, en realidad para nosotros tiene que ir siempre atado a Cristo Mm. y a que nos hace libre del pecado. Por ejemplo, me recordaba que a veces cuando están en esta etapa más adolescente, uno piensa que uno va a ser libre de los papás a Sí. veces cuando se Yo vaya a decimos vivir